Hermanos, estamos en este 2021 haciendo nuestro primer servicio virtual del mes de febrero y agradeciéndole al Señor porque todavía nos permite estar aquí en medio de ustedes para seguir gozándonos de la presencia del Señor. Y Él es el que nos sigue dando fortaleza, nos renueva las fuerzas en medio de este momento de pandemia que nos ha tocado vivir. Pero recordando siempre que es el Señor como Dios soberano que permite que todas estas cosas sucedan para poder reflexionar a los creyentes y para poder traer también que los hombres sin Cristo puedan reconocer que solo Jesucristo es la esperanza. Y también recordar quizás un poco que en el Antiguo Testamento también habían leyes de salud. Y por lo tanto, en medio de esta pandemia, hay autoridades de salud que han puesto algunas normas básicas de cómo estar enfrentando a esta pandemia. Nosotros también debemos obedecer. Hay muchos problemas, hay muchos pastores, hay muchos líderes que por desobedecer estas normas, hoy en día están pasando momentos muy difíciles. Que el Señor nos ayude. Y recuerden que cuando vinieron las plagas, le dijo al pueblo de Dios que puede estar en casa mientras pasa la plaga de la muerte de los primogénitos. Hermanos, son cosas que nosotros debemos reflexionar. A veces nuestras emociones nos llevan a enfrentar cosas que van muchas veces en contra de los propósitos de Dios. Dios ha puesto este momento difícil para nosotros seguir buscando más al Señor, para confiar en Él, para reconocer que Dios es soberano, para reconocer que caminar confiando en el Señor. Les dejo con estas palabras de meditación antes de empezar el mensaje de esta noche. Y hermanos, la palabra del Señor está en el Evangelio, en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 14. La palabra del Señor está aquí para poder compartir con cada uno de ustedes. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios nuestro Todopoderoso, exaltado seas tú, Señor, en esta noche, y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra.
esta palabra que tienes delante nuestro es palabra de vida, palabra de fe para nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que hemos tocado en esta noche está hablando otra vez el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los hermanos de Galacia. Y en esta parte, él está exhortando a la iglesia para que los hermanos vuelvan al verdadero evangelio, para que ellos se den cuenta que el evangelio que ellos han recibido es superior a los evangelios que están escuchando en ese momento. Que el evangelio que Pablo comunicó es el evangelio que es por fe y no por obras. En otras palabras, tendríamos que decir que la salvación es por fe y no por obras. Este evangelio que Pablo comunica, el evangelio verdadero, es aquel evangelio que en este pasaje está comparando entre la fe y la ley. La fe y la ley. La fe en Cristo Jesús es superior a la ley. Y empieza con la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 5. Y en esta primera parte, el apóstol Pablo, con esas palabras tan fuertes, exhortando, empieza diciendo, oh, Gálatas, insensatos. Está otra vez en el versículo 3, tan necio sois, oh Gálatas, insensatos, tercos, necios. Empieza allí en el versículo 1. ¿Quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? ¿Quién os ha engañado con ese evangelio falso? Porque quien os fascinó, y esta palabra es una palabra griega que usa quien les ha engañado con esos encantos mágicos para que ustedes no puedan obedecer a la verdad. Esos encantos los ha engañado a ustedes, dice el apóstol Pablo, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Entonces Pablo, cuando exhorta a la iglesia, sabe porque él es el que ha comunicado el evangelio verdadero. Ese evangelio es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso hemos visto, hermanos, que está en los primeros versículos que nos habla de ese evangelio verdadero, que quiero volver a repetirlos, de que Jesucristo cargó con nuestros pecados, que Él pagó con nuestros pecados, de que Jesucristo, en Él, somos libres de toda atadura demoníaca, de todo espíritu inmundo, de toda novedad de espíritu en este tiempo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje. Y Pablo por eso se enoja, un enojo santo, podríamos decir, y una palabra fuerte, pero una palabra que necesitaba los hermanos de la iglesia de Galacia. Gálatas, insensatos, necios. ¿Quién los ha engañado con artes mágicas para salir de la verdad que es en Jesucristo? Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos escuchando esos otros evangelios, esos otros evangelios que en vez de llevarnos
a la libertad en Cristo Jesús, de vivir en esa libertad de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, nos vuelven a esclavizar. Hermanos, entonces eso es lo que Pablo empieza en este capítulo 3, en el versículo 1, con esta exhortación. Podríamos decir, hermanos, entonces, hay tres cosas que en la palabra de Dios uno siempre tiene que tener en cuenta. Que la palabra edifica, la palabra consuela, pero en este caso también la palabra exhorta. Entonces, hay tres cosas que se va en la palabra: edificación, exhortación y consolación. En este caso está exhortando a la iglesia por haberse desviado, por haberse salido de ese evangelio verdadero y de no reconocer o de querer olvidarse de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Yo entiendo ahora por qué tal vez el apóstol Pablo en Primera de Corintios habla acerca de poder participar de la cena del Señor. Tal vez en algunas iglesias, una vez al mes, en otras a la quincena, en otras a la semana, pero era necesario hacerlo para recordar la obra de Cristo en la cruz, que es una obra de gracia, que es una obra del inmenso amor de Dios por nosotros, hombres pecadores, que es ese momento de adoración, de recordando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y no solamente recordando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, sino teniendo en cuenta que pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Y que en este mundo, en esta era de violencia, de sufrimiento, de dolor, pero de todas maneras con esperanza gloriosa de que Jesucristo vuelve por segunda vez. En eso debe de estar puesta nuestra fe. Es por eso que, hermanos, a partir del versículo 2 hasta el versículo 4, está hablando, y hasta el 5, está hablando de ahora, de lo que dice ahí, preguntando en el versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, lo que quiere decir el apóstol Pablo, porque aún el hecho de haber recibido al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está con ellos, no ha sido por un esfuerzo humano, no ha sido por estar cumpliendo ciertas normas, o en este caso, en el contexto de Gálatas, no han recibido el Espíritu Santo porque tienen que circuncidarse o por obedecer la ley. Ellos han recibido el Espíritu Santo solo por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros, al momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar con nosotros. Es por eso que Pablo en Corintios, vosotros sois bautizados en un mismo espíritu. Al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros para siempre. Esa es una verdad, es un resultado de la superioridad del Evangelio. Es un resultado de haber recibido la salvación por fe, de haber reconocido la obra de Cristo en la cruz. Entonces, por lo tanto, dice, quiero saber si recibiste en el 2 el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Lógicamente, hermano, hemos recibido al Espíritu Santo por oír con fe. Por oír con fe. Por la fe en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, por eso el apóstol en el versículo 3 exhorta, tan necios sois, tan tercos, torpes, sois, no entienden, como dicen en uno de los salmos, ¿no? Como dice una forma figurada, como el mulo sin entendimiento, no entienden, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo que quiere decir, hermanos, nosotros, el apóstol Pablo, exhortando
dice, como dice ahí en el versículo 3, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Tantas cosas habéis sufrido en vano? Si es que realmente es en vano. Es hacernos perfectos. Eso de habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. Quiere decir que queremos ser perfectos por nuestros propios esfuerzos. Es en otra forma de decir este pasaje. Buscan ustedes la perfección por nuestros propios esfuerzos, haciendo ciertas obras. ¿Eso nos va a llevar a la perfección? Por eso Pablo exhorta, habiendo comenzado por el Espíritu. Y comenzar en el Espíritu es conocer que la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz es perfecta y es para siempre en nosotros. Que ya nosotros no necesitamos seguir realizando otras cosas para llegar a la perfección. Ya somos perfectos en Cristo Jesús. Es Cristo quien nos va perfeccionando cada día a nosotros. Pero nosotros no podemos llegar a la perfección por nuestros propios esfuerzos. Por eso dice, hacer las cosas esforzándonos por nuestros propios esfuerzos es hacerlo en la carne. Como alguien dijo, es el evangelio de la carne. Y ese evangelio falso que en este contexto de los judaizantes era que ellos tenían que cumplir las leyes, que ellos le exigían, estos maestros de la ley le exigían a los miembros que tienen que hacer estas obras y estas obras para que sean perfectos. Y es lo mismo que hoy en día está pasando muchas veces en este mundo evangélico. Que para alcanzar la perfección necesitamos hacer esto, esto y esto y esto. Y ese es un evangelio falso. Recuerdo bastante estando haber participado en una conferencia, lo que le llamaban la escalera de la santidad. Entonces había como 7 pasos para llegar a la santidad. Entonces, el primer paso, segundo paso, tercero. Entonces el líder que estaba ahí enseñando, él era el más santo, porque estaba en el último paso. Entonces para nosotros era imposible llegar hasta donde él había llegado. Eso es llegar a ese proceso de santidad por la perfección, haciendo por las obras. Y eso es lo que muchos mensajes del evangelio falso te exigen. O que para lograr cosas tienes que hacer esto y esto y esto. Cuando, hermanos, nosotros somos perfectos en Cristo, pero cada día el Señor nos va perfeccionando. Cada día el Señor va obrando en medio nuestro por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces la obra, él está empezando, él está haciendo la obra del Espíritu, los milagros de sanidad que el Señor hace en este tiempo, los milagros que él sigue obrando cada día en la vida de nosotros. Eso no es por nuestros esfuerzos humanos, es por la obra, hermano, por la obra del Espíritu Santo. Y lo hace, hermano, porque tenemos toda la fe y la plena confianza en nuestro Jesucristo. No es porque tú hagas un pacto y luego vas a recibir. No es porque tú, como a veces hemos escuchado en algunas congregaciones, haz un pacto de 500 soles, de 1000 soles, de 200 soles, por decir, para que se convierta tu primo, tu tío, para que te vaya a ti mejor. Yeah. Y ese es el evangelio por obras. Ese es el evangelio que hoy se está anunciando. Debemos recordar, hermano, que la fe es reconocer que el Espíritu Santo está obrando cada día en nuestras vidas y que el Espíritu Santo es poderoso. Confiamos en Cristo Jesús y que Él haga sus maravillas, su obra en nosotros, porque Él sigue obrando en nosotros. Yo tengo, como le dije,
tengo un pastor amigo que le han detectado cáncer al páncreas y le han dado como 6 o 7, 8 meses de vida. Pero él es un hombre que yo he conversado el día sábado, hace poco, siempre converso, que cree plenamente en la soberanía de Dios, que cree que Dios tiene el control de todas las cosas, que cree que Dios es todopoderoso. Pero hermanos, yo le decía, pues yo estoy orando para que Dios haga un milagro físico, porque el milagro de la vida eterna, el milagro de la salvación eterna, ya lo hizo. La obra suprema de Cristo Jesús en la cruz, por Él y por nosotros que éramos pecadores, Él ya lo hizo en la cruz. Pero la era del Espíritu Santo, el nuevo tiempo que vivimos, esta nueva etapa, es el tiempo del Espíritu. Y Él sigue obrando. Yo le decía, sí, seguimos orando, hermano, porque para Dios nada es imposible. Y Él puede hacer milagros. Él sigue haciendo milagros. Y eso es, pero no porque nosotros cumplamos ciertas cosas o porque hagamos ciertos ritos o porque, no es por eso. Es simplemente porque debemos creer que el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas hoy. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el versículo 5. Y le vuelvo a leer. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en ustedes. Aquel que suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu? Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y hace maravillas entre ustedes. No está diciendo que hará o que hizo. Hace maravillas en tiempo presente. Hace maravillas entre ustedes. Sigue haciendo maravillas. Lo hace por cumplir ciertas normas legales. No, lo hace por confiar en fe en Cristo Jesús. Por el oír con fe. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver en esta primera parte, del 1 al 5, es que, hermanos, la fe es superior a las obras de la ley. La fe en Cristo Jesús, no fe por fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz lo que Él hizo, lo que Él hizo en la cruz, eso sigue afectando a nosotros y confiar en que Él sigue obrando en medio nuestro. Esa es la primera parte, el Evangelio, la superioridad del Evangelio ante las obras humanas, la superioridad del Evangelio al Evangelio falso que pide que debemos cumplir ciertas normas para obtener la bendición de Dios, que debemos cumplir ciertas reglas para obtener la bendición de Dios, que debemos hacer compromisos, pactos, ritos para obtener la bendición del Señor. La bendición del Señor ya está dada, ya Él nos ha dado. Y con esta parte que es interesante, aquí a veces uno ve que aquí está Pablo hablando de la función del Espíritu Santo al recibir a Cristo Jesús. Entonces, el Evangelio, al recibir el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue haciendo maravillas hoy. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es superior a las obras de la carne. También quiero comunicarles, hermanos, que a partir del versículo 6 al versículo 14, todo lo que él está hablando en tiempo presente lo va a fundamentar con las escrituras del Antiguo Testamento. Ahí comunicarles, hermanos, que a partir del 6 al 14, él va a fundamentar lo que habla aquí del Evangelio en Cristo. Y empieza con la primera parte, del versículo 6 hasta el versículo 9. Ahí en esa primera parte que es interesante, y empieza con una afirmación en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recuerden ustedes que siempre debe estar grabado en nosotros Génesis capítulo 12, del 1 al 3. En esa parte que Dios llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi hermano, entonces él creyó por fe, confió en esa promesa del Señor.
El Señor le dio una promesa. El Señor en un acto voluntario, unilateral, sin condición, Él hace un pacto con Abraham. En ese pacto con Abraham, es Él, hermano, que le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Es una parte, porque también dice, no, que le llevará a la tierra prometida, que su descendencia le dará una tierra. Pero en este sentido, y Abraham creyó, él no lo vio. Él no lo vio. En el libro de Hebreos dice que él no lo vio, pero al creer fue justificado. Entonces, esto es un acto simbólico que sirve, hermano, para lo que Pablo sigue hablando en el versículo 7 hasta el versículo 9. En el versículo 7 dice, sabed, o tengan conocimiento, entiendan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí llega a la conclusión Pablo. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los de la fe. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Qué gran verdad, qué gran revelación. Y es verdad, todos los que son hijos de Abraham por fe, no porque vengan del linaje de Abraham, del linaje físico, no por eso, no porque puedan pertenecer al pueblo de Israel, son salvos, no por pertenecer a la nación, sino igual que Abraham, como Abraham creyó en la promesa de Dios, todo judío que cree en esa promesa, igual que Abraham, entonces viene a ser hijo de Abraham. Es salvo por la fe. Eso quiere decir, hermano, que en el Antiguo Testamento nadie será salvo por obedecer normas legales. Nadie será salvo por obedecer la ley. Nadie será salvo por celebrar ciertas 7 fiestas religiosas del año. Nadie era salvo por esas obras de la ley. En el Antiguo Testamento, el judío era salvo por la fe en Dios. Era salvo porque sabía que creía en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa era que en Abraham iba a ser salvo todas las naciones, toda la gente. Entonces, ahí está. La salvación no es una cosa nueva después de Jesucristo. La salvación viene desde el Antiguo Testamento. Y todo judío era salvo por mirar al Mesías que venía pronto. Entonces, hermano, eso es lo que dice 7. Entonces, es por eso que Pablo en otra parte dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Todos son uno en Cristo Jesús. Tanto el judío como el gentil es salvo por la fe en Jesucristo. Y viene aquí a afirmar en el versículo 7. Y en el versículo 8 está demostrándolo. Yo me adelanté a esto, pero en el 8 está demostrándolo. ¿Y qué dice? Y la Escritura, miren en su Biblia, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o póngale en todo caso en el Evangelio, ¿no? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva, Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Marquen su Biblia, con el creyente Abraham. 6.1, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué es bendecido con el creyente Abraham? Que recibe la salvación, no por obras, sino por fe. Así como Abraham es salvo, el que hoy es salvo es solo por la fe, no por cumplir ciertas normas. Ahí empieza entonces, eso sería una parte, hermano, de este mensaje. Y luego viene ya esto es lo que debemos ser. Usted y yo somos salvos por la fe en Cristo Jesús y no por obras. Esto es lo que Abraham dice. Y la otra parte está del versículo 10 hasta el versículo 12. Del versículo 10 al versículo 12 está hablando que depender de la ley
es estar bajo maldición. Por eso dice ahí en un pasaje del Antiguo Testamento que el mismo apóstol Pablo menciona: maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas descritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿no? Y que por la ley ninguno justifica para con Dios. O sea, nadie puede ser justificado por la ley. La ley, hermano, no, nadie podía cumplir. Y si nadie podía cumplir, entonces estaban bajo maldición. Bajo maldición. Todos estaban bajo maldición. ¿Cómo se iba a romper esa maldición que había por la ley? ¿No? ¿Cómo se iba a cumplir? Porque ellos no podían cumplir ni los 10 mandamientos, ni se puede cumplir toda la ley, por lo tanto, ellos estaban bajo maldición. Y la única manera de ser libre de esa maldición es, hermano, es por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que dice ahí del 10 al 12, ¿no? En la parte del 11, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y nadie puede hacer esa cosa. ¿Quién hizo toda esa ley? ¿Quién cumplió toda la ley? Jesucristo. Y al cumplir Jesucristo toda la ley, entonces nosotros somos redimidos de esa maldición. Versículo 13 al versículo 14 está ahí hablando que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó nuestra maldición. Cristo llevó nuestra maldición. Entonces, hermano, toda la maldición que había en la ley, Cristo la cargó. Por eso que es incorrecto lo que hablan en un evangelio falso, de que la maldición que hubo en tus padres te pasa a ti. Y la maldición que hubo en tus padres pasa a ti y pasa a toda tu generación. No, hermano. La maldición es cuando uno está bajo el pecado. Pero cuando uno llega a Cristo Jesús, toda maldición ha sido rota en el nombre de Cristo Jesús. Porque estábamos bajo maldición, estábamos condenados a la muerte eterna, estábamos bajo el poder de Satanás, pero sin embargo, al llegar a Cristo, toda maldición ha sido rota. Créalo en el nombre del Señor. Dice que ahí Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de esa maldición de querer alcanzar la salvación por las obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No es porque no es porque no voy a romper con esta maldición, voy a romper con esto de acá, que esta maldición todavía está sobre mí. No, hermano, Cristo nos redimió de toda maldición. En el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Otra vez, que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe por la ley. La promesa del Espíritu Santo se recibe por la fe. Por eso dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ya Dios había preveído todo. Ya Dios sabía cómo Él iba a hacer la salvación para todos los gentiles, tanto para el judío como para los gentiles. Así que, hermano, este es el mensaje del Evangelio. La salvación es por fe y no por obras. No obedezca cuando diga que hay que hacer ciertas cosas, hay que realizar ciertas obras para alcanzar la salvación, o hay que hacer esto y esto y esto y esto. Todo es un acto de gracia. Todo es un acto de gracia. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios, hermanos. Y agradecerle. Y recuerden, hermanos, toda maldición ha sido rota en Cristo Jesús. Toda maldición ha sido rota en Cristo Jesús. Y vamos allá a terminar, agradecer al Señor y no se olviden, hermanos, la salvación es por fe y no por obra. El Espíritu se recibe por fe y no por obras.
Hermanos, toda maldición ha sido rota en Cristo Jesús. Todo lo que ha sido pasado ha sido rota en Cristo Jesús. Y hoy vivimos bajo la era del Espíritu Santo, bajo el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu, porque por la obra del Espíritu en nosotros perseveraremos. Confíe en el Señor. La santidad no es por obra, es por gracia. Caminar en gracia. Y si le exigen, eso no es evangelio, hermano. Si le piden, si le prometen cosas, ese no es evangelio. Todo es. Y todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, si tiene negocio, si tiene trabajo, si tiene salud, todo lo que nosotros tenemos es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es por gracia. Usted tiene educación, usted tiene trabajo, en medio de la pandemia, Dios nos está guardando, no tenemos un trabajito, siempre Dios está proveyendo. Es por la gracia de Dios, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es porque alguien le ha profetizado, no es porque alguien le dijo, has hecho esto y esto ha bendecido. No es porque tú tienes que sembrar para cosechar. No es por eso, no es por eso, hermanos. No es porque tú te han dicho, no tienes que hacer esto. No, todo lo que uno tiene es solo por la obra del Espíritu y por la gracia del Señor. Oramos, hermanos, dándole las gracias a Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por haber recibido tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Si tú nos guardas, es por la gracia de Dios. Y si tú nos llevas, es porque es por tu gracia de Dios. Y todo lo que tenemos es por la obra tuya que has hecho en la cruz. Creemos que tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. Creemos que tu Espíritu Santo nos libra de toda tentación. Creemos que el Espíritu Santo es el que obra en cada momento de nuestra vida. Inclusive nos hace que nosotros podamos gemir indeciblemente, podamos clamar, podamos buscar, podamos perseverar. Y perseveramos solo por la obra del Espíritu Santo. Bendice a la iglesia. Y oramos para que también estemos el próximo domingo alabando y escuchando tu palabra. Oramos, Señor, para que se corte toda esta pandemia, para que se corte toda esta plaga, Señor. Protégenos a nosotros, Padre Celestial. Renueva nuestra fe, fortalécenos, porque estamos en el Espíritu. Tú quitas todo miedo, todo temor. Tú quitas todo lo que no agrada delante de tus ojos. Tú lo quitas, Señor, porque es el tiempo del Espíritu obrando en nosotros, Señor. No porque nosotros vamos a hacer cosas para lograr. No es así. Y lo que tenemos es solo por la gracia tuya. Bendito eres tú, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de este evangelio. Porque en el mundo hay muchos evangelios falsos. En el mundo hay muchos evangelios que no son evangelios. El evangelio verdadero es lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Oramos por cada hermana, por cada hermano de la congregación. Oramos por cada